por participar de esta charla desde la usina que denominamos Monotributo Social y Promovido. ¿Sabes qué es? Aspectos legales y contables. Bueno, en la tarde de hoy, la tarde-noche de hoy la vamos a tener a Gabriela Hutt, fanática de las colecciones como yo, algo en común que tengo con Gabriela. Les comento un poco, antes de presentarla, el currículum de Gabriela, y bueno, también comentarles, después de lo que va a exponer Gabriela, deja abierto la posibilidad para que le hagan preguntas, consultas, cualquier tipo de dudas que tengan. Les vamos a pasar el mail. Cualquier cosa la escriben, por favor, así no interrumpen mientras ella está hablándonos. Y como les decía, escríbanla al correo que ahora les paso, que es lausinalegal@gmail, todo junto con minúscula, lausinalegal@gmail.com, cualquier cosa, y si no llegamos a que Gaby conteste todas las preguntas ahora, se las podemos responder. Bueno, para pasar a presentarla, les comentamos que Gabriela es contadora pública nacional por la Universidad de la UCEL, también es analista universitaria en administración de empresas, está también por la UCEL y está cursando actualmente la diplomatura en gestión y finanzas, así es, y entre otras cosas, la que más me interesó, que es capacitadora en ganancias y criptomonedas, eso también quiero que nos cuente. Muy bueno eso. Bueno, y actualmente Gabriela es jefa de servicios y finanzas de la Municipalidad de Rosario del 2003 a la fecha. Hoy es jefa de ese sector y es la titular del estudio contable UF. Así que ahora, sin más, la dejo a Gabriela que nos hable ella. Bueno, gracias Enzo por la presentación. Bueno, quiero agradecerle primero a Mati, que fue con quien primero me contacté. No sé si querías contar un poco de la historia de cómo me acerqué a la usina y cómo empezó esto de las charlas contables que estamos inaugurando, digamos, ahora, para darle también una participación a nuestra profesión que está muy hermanada con la parte legal. Y bueno, y si querés contar un poco de eso, así vamos descontracturando y esperamos que más gente se una antes de empezar. Enzo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón, pero tengo poca señal porque no estoy en Rosario y se me corta. La verdad que Gabriela, bueno, nos propuso hacer esta actividad. Para nosotros era muy importante hermanar las dos profesiones. Trabajamos mucho mancomunadamente, tanto los abogados y abogadas con los contadores y contadoras. Y la verdad que estamos, como bien decís Gaby y vos, inaugurando esta primera actividad, que va a ser la primera actividad contable jurídica, por así decirlo, y vamos a estar en el mes de agosto haciendo otra actividad más también que ya le contaremos. Y bueno, la verdad que para quienes es la primera vez que hacen una actividad en la usina, participan en una actividad en la usina, somos una fundación de la ciudad de Rosario que se fundó hace casi 2 años, que el presidente era el ingeniero Miguel Lifchi de nuestra fundación, que se creó con una idea de participación, de idea de hermanar a todas las profesiones y de trabajar en toda la provincia de Santa Fe. Actualmente la presidenta de la fundación, luego de que Miguel ya no esté más con nosotros, es Clara García, que es la nueva presidenta de hace muy poquito tiempo de nuestra fundación. Y bueno, la idea es que se puedan sentir parte, que si alguno, como hizo Gabriela, tiene alguna idea o alguna propuesta para llevar adelante desde la usina, que se contacten con nosotros, que nos lo propongan y que tratamos de llevarla adelante para que todos y todas podamos estar capacitados y sentirnos parte de esta fundación. Así que la invitación es abierta para que se puedan acercar. Y bueno, muchas gracias a todos de verdad por participar y especialmente a Gabriela por proponer hacer esta actividad y confiar en nosotros también para llevarla adelante. Perdonen por el lío y por el ruido de fondo, pero bueno, quería poder aprovechar esa... Gracias por estar, a Mati y a Enzo por estar moderando. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar sobre este tema que es el monotributo social y el monotributo promovido, y se me ocurrió proponer este tema porque con la situación que estamos viviendo actualmente, ya sea por pandemia y la crisis económica, muchos de mis clientes me empezaron a decir que no podían ya pagar la cuota del monotributo.
cosa que me pareció grave porque, bueno, el monotributo en sí es un régimen simplificado de pago de impuestos en donde la cuota que se paga es bastante baja en relación con el régimen general. Entonces, por eso me acerqué a Leusina y a Mati como para proponerles que pongamos en conocimiento a la gente de que hay otras opciones para seguir teniendo esos aportes jubilatorios y seguir estando, digamos, dentro de la economía formal, pagando una cuota menor de monotributo. Entonces, bueno, para hacer un repaso del régimen tributario de acá de Argentina, en donde es bastante complicado, tenemos muchísimos impuestos, y lo que hablábamos antes de empezar con Enzo y Mati era el tema de cómo los contadores estamos saturados de información, de normativa y contranormativa. Entonces me parece sumamente importante que colaboremos entre nosotros y aportemos, porque es imposible que todos seamos expertos en todo. Y bueno, entonces, para situarnos en el régimen impositivo, es importante recordar que tenemos 3 regímenes grandes, que son los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y los derechos o impuestos municipales. El monotributo está dentro del régimen nacional. Entonces, muchas veces, si ustedes van, por ejemplo, a un abogado o un contador que no está muy metido en el tema del monotributo promovido social, por ahí no les hacen el alta en la parte de impuesto provincial y pueden llegar a tener un problema, digamos, ahí en esa parte. En esta charla vamos a ver bien todos los requisitos y las cuestiones claves de cada uno de estos monotributos. Pero antes vamos a repasar un poco el tema del monotributo general. Bueno, dentro del régimen nacional dijimos que tenemos, no dijimos, lo voy a decir ahora, el régimen general, que sería el gran grupo de gente que paga IVA, ganancias y autónomos. La parte de autónomos es la parte previsional. Y después tenemos los regímenes simplificados, donde está el monotributo general, por así llamarlo, que tiene una cuota unificada, donde está incluido IVA, ganancias y el aporte jubilatorio en una cuota que se paga todos los meses y que va dividiéndose según las categorías, según los ingresos que vas teniendo. Después, algo nuevo, que es el monotributo unificado. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe todavía no lo tenemos implementado. La diferencia de este monotributo es que te incluye la parte del impuesto provincial dentro de la cuota que vos pagás del monotributo. Nosotros, como dije, acá en Santa Fe no lo tenemos, está en Córdoba, está en Cava, en Buenos Aires. Y después tenemos el monotributo promovido, el monotributo social y el régimen simplificado especial, que es para pequeños productores de distintos cultivos específicos. Pero bueno, este es muy específico, entonces si alguien tiene dudas con respecto a eso, nos puede escribir un mail y lo vamos a poder ayudar en cuanto a ese régimen especial. El régimen provincial de impuestos también se divide en el régimen general de ingresos brutos, hay un régimen simplificado y el convenio multilateral. Y en la parte municipal tenemos los distintos derechos y distintos impuestos que se pagan en distintas municipalidades de nuestra provincia. Entonces, bueno, esto era a modo de cuadro sinóptico para ver dónde nos íbamos a ubicar. El monotributo social y el monotributo promovido están dentro del régimen de impuestos nacionales. Como les dije antes, el monotributo es un régimen simplificado de pago de impuestos en donde en la cuota que pagamos nos incluye el aporte a la obra social, la parte impositiva que sería IVA y ganancias y el aporte jubilatorio. Actualmente la cuota mínima es de 2.700 pesos casi y aumentó en el mes de junio. Y no sé si muchos habrán visto que salió la ley nueva de la reforma del monotributo y se volvió todo medio para atrás. Entonces mucha gente pasó de estar bien con su monotributo a que le apareciera una deuda enorme porque los cambios fueron retroactivos. Después se suspendieron esos cambios retroactivos y ahora estamos como en una nebulosa esperando a ver qué es lo que pasa con el nuevo proyecto y la nueva ley. Y el monotributo lo que tiene es una tabla donde se dividen por categorías según los ingresos, y si vos cumplís con ciertos parámetros, podés encuadrarte dentro de ciertas categorías.
Y lo que me parece importante como profesionales es que repasemos ciertas preguntas que le tenemos que hacer a nuestro cliente cuando nos viene a ver, o si hay gente, digamos, que está empezando a querer plantearse un proyecto, ya sea un emprendimiento o quiere empezar a hacer algo, tiene que plantearse por lo menos estas preguntas. Primero, si va a vender bienes o prestar servicios, qué tipo de actividad va a desarrollar, si es una sola o si son varias, cuáles van a ser los ingresos. Esto es muchas veces imposible de prever, pero más o menos podemos ver, digamos, rangos estimativos. ¿Qué canales de ventas vas a usar? Si son electrónicos, físicos, o si vas a cobrar por pago electrónico. Otro problema que estamos viendo los contadores es que la gente se cree que por vender en Mercado Pago no tiene que facturar o, digamos, como que están ahí, como siguen estando fuera del sistema, pero Mercado Pago funciona como un banco. Entonces, todas las ventas que estén registradas tanto por Mercado Pago, Todo Pago o Mercado Libre, tienen que estar debidamente facturadas. Soy además empleado en relación de dependencia o, por ejemplo, me voy a dedicar a alquileres. Bueno, en ese caso tenés una situación especial para ver dentro del monotributo. ¿Tengo bienes a mi nombre o no? Tengo el DNI al día, y esto es importante porque, como vimos antes, los impuestos se basan en el domicilio. Entonces, acá vamos a ver a qué jurisdicción vamos a pertenecer y a qué impuesto vamos a tributar. Entonces, esto es como para darnos una idea de las posibilidades que le podemos ofrecer a nuestro cliente para que, dentro de su situación, pague lo menos posible. Y ahora sí, ya nos vamos metiendo dentro del monotributo promovido. Voy a ver acá el chat, a ver si hay... no, estaban saludando, buenísimo. No quería perderme si había alguna pregunta en cuanto hasta acá. Bueno, el monotributo promovido es un régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente que está pensado para ayudar a aquellos trabajadores que recién se inician en una actividad. Y esto es sumamente importante. Tenemos, como vimos antes, el gran grupo de régimen general, que serían los que más pagan impuestos, por así decirlo. Dentro de esos, después tenemos el monotributo, que son los que pagan menos una cuota, y el monotributo promovido sería como los que recién inician, que no pueden hacer frente ni siquiera a esa cuota de monotributo. Entonces, es para gente o trabajadores que recién se inician en una actividad económica y que tienen un proyecto de crecer y después poder pagar o poder pasarse al monotributo general y en un futuro, si todo va bien, pasarse al régimen general. Es como una transición que se va haciendo. En este caso, lo que va a pagar el monotributista promovido es una cuota de inclusión social, en reemplazo de la parte previsional del monotributo general, digamos, o del aporte jubilatorio. Va a poder optar por tener una obra social, no va a ser obligatorio que tenga una obra social, y va a estar exento del componente del impuesto integrado. Recuerden que en la cuota del monotributo, vuelvo a una de las primeras filminas, teníamos tres componentes: la obra social, el impuesto y el aporte jubilatorio. Entonces, el monotributista promovido solo va a pagar este aporte jubilatorio, que va a ir variando todos los años, y lo vamos a ver acá en la tabla de monotributo, que generalmente sale en el mes de enero de todos los años, salvo este año, que fue un año excepcional y que todavía estamos dando vuelta. Vamos a ver en la categoría A el aporte a CIPA, y este va a ser el importe que va a pagar si es que quiere tener completo el mes de aporte jubilatorio. Ahora bien, entonces, en el monotributo promovido es para gente que se inicia en la actividad, que no puede hacer frente a la cuota total del monotributo y que va a estar cumpliendo con su aporte mensual jubilatorio. ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente, ser mayor de 18 años, desarrollar exclusivamente una actividad independiente que no sea la de importación de cosas muebles y o servicios, y hay una lista específica donde habla de las actividades que pueden adherirse a este monotributo promovido. Al final del material, que después se lo van a enviar por mail, tienen el enlace donde pueden ver todas las actividades que están contempladas para sumarse a este monotributo promovido.
Un ejemplo, bueno, son los yeseros, zapateros, chapistas, comisionistas, cadetes, trabajadores de la construcción. Otra de las condiciones o de los requisitos es no poseer un local o establecimiento estable, salvo que sea, no sé, tenés un taller de costura, tenés una zapatería en el garage de tu casa. Eso sí habilita a monotributo promovido, pero no podés alquilar, digamos, un local y tener un local y ser monotributo promovido. Que sea tu única fuente de ingresos, el monotributo, es decir, no podés ser empleado en relación de dependencia y monotributista promovido. No tener más de una actividad de explotación, es decir, no tener distintos talleres, distintos lugares donde vos haces tu actividad económica. No poseer empleados en relación de dependencia, digamos, porque si tenés empleados en relación de dependencia, se supone que el tamaño de tu negocio va, digamos, a ser capaz de afrontar la cuota del monotributo. No haber superado los 282.444 pesos de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el monotributo promovido se lo encuadra siempre como tope, te da la categoría A de ingresos brutos del monotributo general, es decir, que nunca vas a poder superar estos ingresos. Una vez que vos superes estos ingresos, vas a tener que recategorizarte y pasarte al monotributo general, porque ya ahí, digamos, vas a salir de esa situación en la que no podés pagar la cuota y vas a poder pagar la cuota del monotributo. De ser graduado universitario, no deberá superar 2 años contados desde la expedición del título. Por ejemplo, un contador, un abogado que se recibe y quiere empezar, digamos, con su emprendimiento, con su estudio, tiene 2 años contados a partir desde que le dan el título para empezar a probar y, digamos, no tener tantos costos tributarios y empezar como un monotributista promovido, pudiendo tener su obra social y su aporte jubilatorio. Y si realiza actividades del servicio o locación, no puede facturar a más de 6 operaciones con la misma persona en un año y cada operación no puede superar los 4.000 pesos. Esto es también para evitar, en parte, las relaciones laborales encubiertas, que esto lo van a saber más los abogados. ¿Qué beneficios nos da este tipo de monotributo? Bueno, vamos a poder emitir factura. Otra de las características, sabemos que monotributo hace años que es solo con factura electrónica, pero en el caso de monotributo promovido y monotributo social pueden seguir facturando con talonarios en papel. Eso nos da también más facilidad porque por ahí para gente que está en situación de vulnerabilidad social, que no tiene servicio de internet, no tiene, digamos, el conocimiento técnico informático, va a poder facturar en papel, que es algo más sencillo. Va a poder acceder a una obra social que, como dijimos, esto es optativo, en este monotributo en especial, y va a poder ingresar al sistema previsional juntando, digamos, los aportes según lo que pague de cuota de monotributo promovido. ¿Cuánto se paga por mes? Se abona el 5% del monto facturado el mes anterior. Es decir, vos vas a tomar las facturas que hiciste desde el 1 de junio hasta el 31 de junio, hasta el 30 de junio, vas a sumar esa facturación, vas a calcular el 5% y al mes siguiente vas a pagar ese porcentaje, digamos, de impuesto. ¿Qué pasa si no vendiste nada? Bueno, si no vendiste nada y querés tener ese mes de aporte jubilatorio, vas a tener que pagar el mínimo del aporte al sistema integrado previsional, que, como dijimos antes, son 1.008 pesos, 1.009 pesos. Directamente se paga con credencial, lo puedes pagar por medios electrónicos, por Mercado Libre, por Mercado Pago, perdón, por débito en cuenta bancaria. Tenés distintas formas de pago para hacer frente a esa obligación tributaria. A ver dónde me había quedado. Y vence, como el monotributo general, el 20 de cada mes. Tengamos en cuenta que este mes, excepcionalmente, el monotributo va a vencer a fin de mes, por estos cambios que les contaba al principio. ¿Qué más?
el límite de esta categoría, es decir, hasta cuándo vamos a poder permanecer en este régimen de transición, como lo llamo yo. Vamos a poder pertenecer siempre y cuando no superemos ese importe que les comentaba antes, que es el de la categoría A de la tabla vigente al momento en que estemos, digamos, haciendo el control. Lo cual sería equivalente más o menos a 23.500 pesos por mes. Es decir, una vez que te pases de ese importe, que tu negocio empiece a funcionar, que te vaya mejor, lo que se espera es que vos puedas pasarte al monotributo general y vas a poder hacer frente a esas distintas obligaciones. ¿Dónde se tramita este monotributo? Se tramita mediante la clave fiscal en la página de AFIP. Para eso vas a tener que tener tu quit y tu clave fiscal, que hoy en día se saca por teléfono o por cajero electrónico, por cajero bancario. ¿Puedo jubilarme siendo monotributo promovido? Sí, como hablábamos al principio, es una de las opciones más económicas que encontramos hoy en día para tener ese aporte jubilatorio, seguir dentro de la economía formal y pagar, digamos, una cuota menor hasta que la situación se acomode un poco. Y otra cosa importante es el tema de los ingresos brutos. O sea, hasta acá vimos toda la parte del monotributo promovido, que es la parte nacional, pero no tenemos que olvidarnos del impuesto provincial. El monotributo promovido no está exento de este impuesto en casi ninguna de las provincias que yo he estudiado. Acá en Santa Fe no está exento, hay que inscribir a la persona que es monotributista promovido. En el caso de que la categoría, la actividad económica que desarrolle nos permita darle de alta en el régimen simplificado, va a pagar una cuota mínima de ingresos brutos mensualmente que se va a juntar a esos 1.009 pesos que va a pagar de monotributo. Pero bueno, es importante que no nos olvidemos de esto porque si no se van a generar inconsistencias entre la nación y la provincia. Y a diferencia del monotributo general, en donde en los meses de enero y julio nosotros hacemos una recategorización, es decir, evaluamos los ingresos que tiene la gente, la facturación y los parámetros que estaban dentro de esa tabla que les mostré al principio y vemos qué categoría le corresponde, en este caso el monotributo promovido no se recategoriza salvo que pase del límite de la categoría A y tenga que pasar a régimen general. Es decir, que es un poco más light, un poco más tranqui el llevar un monotributo promovido que un monotributo general, que para mí, a mi apreciación personal, ya dejó de ser un régimen simplificado y es hasta más complicado que un régimen general. Y hasta ahí es todo lo de monotributo promovido. Esa es la diferencia que tienen, digamos, fuimos mencionando algunas de las diferencias con el monotributo general. Y ahora vamos a pasar a la parte de monotributo social. Hasta acá no sé si hay alguna duda, como para ir dividiendo los dos temas y que después no se nos junte todo. Sí, Gaby, ¿querés que te lea? A ver. Dale, Enzo. Una es, ¿el promovido es para cuando recién se arranca? ¿O puede ser un monotributista y luego pasar a monotributo promovido? No, es para las dos cosas. Es decir, es una opción que tenés cuando recién arrancás, en el caso de los profesionales, cuando recién se reciben, o cuando estás empezando un emprendimiento, pero también si vos sos un monotributo general, digamos, por así decirlo, y, no sé, de golpe te fue mal, estás al borde de cerrar el negocio, podés evaluar pasarte al monotributo promovido. Hay otra. Entonces, en Santa Fe, me cambiaron. Entonces, en Santa Fe, ¿el monotributista promovido debe anotarse en ingresos brutos o depende de la actividad especial? Pregunta Daniela Bertone. Sí, Dani, sí, tiene que inscribirse en ingresos brutos, salvo que sea una actividad que esté exenta, en donde va a tener que inscribirse igual y tramitar la exención. El monotributo promovido debe registrarse en en ingresos brutos,
y ver si le corresponde el régimen general, el régimen simplificado o, en el caso de que venda varias provincias, el convenio multilateral. Otra. Si se opta en el monotributo promovido por tener obra social, ¿a cuánto sube el mínimo mensual? Lo vemos acá en la tabla. Espera que Bueno. busco acá. Yo también estoy ahí con las preguntas en el chat. Tenés 1.409 pesos por cada persona que adhieras a la obra social. Es decir, si te adherís vos solo, vas a pagar los 1.009 más los 1.409. Y si adherís, no sé, a tu cónyuge o a tu hijo, vas a sumar estos 1.409 pesos por cada adherente. Perfecto. Seguimos. Dale, hacemos dos más y pasamos al social. Perfecto. De última, que si tienen otras dudas, se les generan nuevas, que la dejen o la escriban y después seguimos. Dale, buenísimo. Una persona sin aportes, ya mayor, 40 años, dice, tiene obra social del esposo. ¿Puede ahora inscribirse en el monotributo promovido? Sí, digamos, si va a prestar una actividad o quiere, digamos, sumar sus aportes jubilatorios, puede inscribirse, y creo que la pregunta va a si pierde la obra social que tiene por el marido. Si es por ese lado, digamos, en los cónyuges no se pierde la obra social, y además cuando le des de alta, puede optar por no tener obra social y solo pagar el aporte jubilatorio. Bueno, ¿querés? Cambiamos de tema y después de última yo me Dale, anoto las buenísimo. preguntas y seguimos. Dale, buenísimo. Entonces pasemos al monotributo social. El monotributo social es una categoría tributaria permanente, es decir, que no se recategoriza. ¿Cuál es la diferencia entre el monotributo promovido y el monotributo social? Es que tenés la opción en el monotributo promovido de pasarte al régimen general. Acá también, pero es la diferencia esa de que no vamos a tener las recategorizaciones que tenemos en el monotributo general en enero y en julio de cada año. Lo que se buscó con este tipo de monotributo social es promover la incorporación a la economía formal de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Es tratar de incorporar al circuito formal de pago de impuestos a aquellas personas que por cuestiones adversas del entorno no puede hacer frente a esos cambios o a esas situaciones que les plantea el entorno. Es bastante subjetivo el tema del monotributo social, porque el análisis que hace ANSES se basa también en una cuestión subjetiva, es decir, vos podés cumplir todos los requisitos que ahora te voy a mencionar, y puede ser que ANSES te diga o te rechace la inscripción en el monotributo social. Entre el monotributo social y el monotributo promovido, prefiero toda la vida el promovido porque lo maneja todo AFIP. En el caso del monotributo social, el organismo de contralor es ANSES y es bastante más difícil de tratar, por así decirlo, con ANSES, es más difícil de conseguir turnos y demás. Pero bueno, es otra opción que tenemos, por eso quería mencionárselas. Entonces, ANSES va a hacer un análisis pormenorizado de la situación de esta persona que va a presentar su solicitud de inscripción en este tipo de monotributo, va a evaluar su situación de vulnerabilidad social y en base a eso, en conjunción con todos los datos que le va a brindar AFIP, va a determinar si te habilita o no la inscripción en este tipo de monotributo. También hay un listado específico de actividades comprendidas que también lo van a tener en el material. Y hay que ver entonces eso, qué análisis hace ANSES y AFIP. Hoy en día AFIP cuenta con muchísimos datos nuestros. Cada vez que nosotros damos nuestro quit, nuestro DNI o hacemos compras, los locales nos hacen facturas electrónicas. Entonces es muy amplia la variedad de datos que tiene AFIP de nosotros. Entonces eso se va a servir de esa base de datos ANSES para evaluar la situación de vulnerabilidad social y ver si le corresponde o no a esa persona este tipo de monotributo. ¿Quiénes pueden inscribirse en este tipo de monotributo? Bueno, si realizás una única actividad económica independiente,
si trabajás en relación de dependencia percibiendo un salario bruto inferior al haber previsional mínimo, que hoy en día son 23.064 pesos, o si formás parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados. Es decir, por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima y tiene una situación de vulnerabilidad social, quiere, no sé, ponerse un local de costura de barbijos ahora porque no llega a fin de mes, y va a poder darse de alta dentro de este monotributo social siempre y cuando cobre la jubilación mínima. Los requisitos son, bueno, también acá vamos a estar atados a los ingresos brutos que nos determine la categoría A de la tabla de monotributo general. Entonces eso siempre, recuerden que va cambiando año a año. Puede ser propietario de hasta 2 bienes inmuebles, siempre que uno de ellos se encuentre afectado al emprendimiento productivo. Y acá, digamos, estamos casi en la misma situación que en el monotributo promovido. Hay que ver el valor que tienen esos muebles, porque si ustedes tienen dos casas, 2 propiedades, y el valor supera el mínimo de bienes personales, AFIP y ANSES van a decir, bueno, no estás en situación de vulnerabilidad social. Entonces todo esto es bastante, como vuelvo a repetir, subjetivo, y hay que ver bien el tema de los valores que estamos manejando en todo esto que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ser propietario de hasta 3 bienes muebles registrables. No sé, puedes tener 3 motos y una de ellas debe estar afectada a la actividad, por ejemplo, usarla para cadetería. Pero hay que ver el valor. Quiero hacer hincapié en eso porque si bien este monotributo nos permite ser titulares de bienes, hay que ver bien la relación, digamos, de vulnerabilidad social con la cantidad de bienes que tenemos y el valor de ellos. No ser profesional universitario en ejercicio de la profesión como actividad económica, y acá tenemos otra diferencia circunstancial con el monotributo promovido. Es decir, un ingeniero, un contador que puede tener su título, no puede ser monotributista social, por ejemplo, si va a trabajar de eso. Si se va a poner un taller de costura, una zapatería, ahí sí va a poder ser monotributista social. Es decir, que la fuente de ingresos no va a poder ser por su título universitario, para ser parte de este grupo de monotributistas. No ser empleador ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales. Esto quiere decir que no va a poder ser dueño de partecitas de ninguna empresa. Contar con ingresos que provengan, solo de la actividad económica declarada, sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales o municipales. Y esto es importante, y justo hoy lo hablaba con una colega y amiga, en donde tuvo un caso donde un cliente le dieron de baja el beneficio social que venía cobrando por ser monotributista promovido. Entonces, el monotributo social es compatible con ciertas prestaciones, es decir, vos no podés tener otro ingreso por otra actividad para hacer monotributo social, pero sí podés tener ingresos por ayudas o prestaciones compatibles que ahora vamos a ver cuáles son, o distintos planes, ya sean que provengan de la provincia, de la nación o municipales. A ver si no me salté ninguna. ¿Cuánto paga un monotributo social? Actualmente el importe es de 705 pesos, es decir, la mitad del componente de la obra social. Fíjense que fuimos bajando de 2.700 que pagamos con el monotributo común, pasamos a 1.009 pesos con el monotributo promovido y 705 pesos con el monotributo social. Ahí se ve bien claro el aspecto, digamos, de los distintos tipos de monotributos y a qué sectores va orientado con la carga impositiva acorde a ellos. El cual se abona, digamos, con la credencial de pago del 1 al 20 de cada mes, y además va a pagar, en vez de esos 1.500 pesos, 1.400 pesos de la obra social, va a pagar la mitad por cada familiar incorporado a la obra social que agregue, digamos, ya sea el cónyuge, ya sea los hijos.
De esta manera vemos que solamente paga el 50% del componente de la obra social y los demás importes están subsidiados por el Ministerio de Desarrollo Social. Este trámite, o este tipo de monotributo, mejor dicho, es compatible con la asignación universal por hijo, con la asignación de embarazo, con jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo, como habíamos ya mencionado, con programas de inclusión del Ministerio de Desarrollo Social, como ser el programa Trabajar, Inclusión Joven, y podés tener antecedentes del monotributo general, que era una de las preguntas que me habían hecho antes, en donde vos podés haber tenido ingresos por el monotributo general y de golpe pasar a ser monotributo social, siempre y cuando la situación de vulnerabilidad social te lo permita. ¿Qué beneficios tenemos con este tipo de monotributo? Al igual que en el monotributo promovido, vamos a poder estar dentro de la economía formal, es decir, vamos a poder emitir factura, vamos a pagar nuestros impuestos en el porcentaje, o en el porcentaje que nos corresponda, vamos a acceder a una obra social, vamos a ingresar al sistema previsional, nuestros aportes, es decir, vamos a tener acceso el día de mañana a esa jubilación, vamos a tener la posibilidad de ser proveedores del Estado. Es decir, en las compras que hace el Estado, si tiene en una licitación, por ejemplo, o en una compra menor, tiene dos proveedores, un proveedor que es monotributo social y un proveedor que es una empresa grande, va a tener la posibilidad de elegir al monotributo social, o va a tener más chances o la obligación de elegir al monotributo social por sobre la empresa, para colaborar de esa forma. ¿Y dónde se tramita? Se tramita en ANSES. Se empieza el trámite en ANSES sacando un turno, que hoy en día está bastante complicado. Vas a sacar, en vez de la clave fiscal, que también la vas a necesitar la clave de seguridad social. Y al momento de darte de alta en el monotributo social, vos tenés que ya tener elegida la obra social. En el material, al final, digamos, tienen también el listado de las obras sociales que pueden elegir para ya ir con ese dato, digamos, ya tenido en cuenta y ya evaluado. Y la documentación a presentar, bueno, es el DNI y la fotocopia, solamente eso, y la constancia del turno, y en el caso de que sea un integrante de una cooperativa de trabajo, el DNI, la fotocopia y la constancia de recepción de la solicitud de inscripción de la cooperativa emitida por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Este trámite, en el caso de socios de cooperativas, se hace por trámites a distancia, que ya, bueno, eso es algo más técnico. Y después, ¿cómo dejo de ser monotributo social? Bueno, podés renunciar sacando un turno en ANSES, igual que como diste el alta, renunciás al monotributo. Te pueden sacar porque ANSES sigue haciendo controles, cruza datos con AFIP y puede decir, bueno, esta persona está bien, en un momento tenía situación de vulnerabilidad social, no podía hacer frente al pago del monotributo general y ahora, no sé, el negocio de los barbijos explotó, es proveedor de muchísimas empresas y le va bien. Entonces ya es cuestión de lógica que deje de ser monotributo social y se recategorice. Es decir, que podés renunciar, te pueden sacar, o si te va muy bien con la actividad, podés pasarte directamente de propia voluntad, que es lo que corresponde al monotributo común. Y ya vamos terminando, no se asusten. Si podés jubilarte siendo monotributista social, es posible, tenés los aportes. La diferencia con el monotributo promovido es que, por ejemplo, en casos que he visto, sabemos que esto va cambiando según los gobiernos que están de turno y los datos que te van pidiendo o los documentos que te van pidiendo al momento de la jubilación van cambiando, no es algo estático y que esté formalizado, digamos, lo que te piden. Pero en los últimos casos de jubilaciones de monotributo social han pedido las facturas ANSES. En cambio, en el caso de monotributo promovido, no tuve ningún caso que les hayan pedido las constancias de facturación y eso es muy importante. El tiempo de inscripto en el monotributo social se computa como periodo trabajado y para acceder a la jubilación mínima. Es decir, que tanto con el monotributo social, el monotributo general
o el monotributo promovido, lo que están haciendo es pagar una jubilación para tener en su momento, cumplidos los aportes y la edad, la jubilación mínima. Y los ingresos brutos, en el caso de monotributo social, generalmente hay que ver en la provincia que estemos trabajando, digamos, el domicilio que tenga en el DNI, el cliente que estamos atendiendo, ver si está exento. Acá en Santa Fe está exento, por lo cual hay que inscribir al contribuyente y solicitar la exención correspondiente para que después no tenga problemas en un futuro. Y en Buenos Aires, por la ley ALAS, también puede generarse la exención. Puse estos dos lugares porque, bueno, nosotros estamos acá en Santa Fe y hay que inscribirlo y tramitarle la exención correspondiente. Y como último les dejé los links de interés donde están las actividades tanto de monotributo social, monotributo promovido y el listado de las obras sociales. El trámite de monotributo social lleva bastante tiempo, a diferencia del monotributo promovido que nosotros le damos de alta por la página AFIP, y en una semana, o según cómo funcione la página, vamos a tener el trámite terminado en pocos días. El tema del monotributo social, como hay dos organismos que están ahí trabajando juntos, se inicia el trámite en ANSES y puede llevar meses en que salga aprobado y en que después podamos poder facturar, digamos. Entonces, si es una persona que necesita facturar ahora porque, no sé, tiene la posibilidad de ser proveedor del Estado, de venderle a ciertas empresas y necesita rápido los trámites de inscripción, vamos a optar, en el caso de que cumpla con los requisitos, por el monotributo promovido. Y básicamente esos son los requisitos y las cuestiones más generales a tener en cuenta en la evaluación de estos tipos de regímenes especiales o de regímenes simplificados que, como dije antes, por ahí no tienen mucho de simplificado y hay que tener en cuenta varias cuestiones para no generarle a futuro un problema al cliente. Así que bueno, Enzo, si querés, te doy la palabra, aprovecho a tomar un poco de agua. Ahí está. Descansá. Estaba pasando las preguntas. Así como soy ansiosa para hablar y no quiero que tampoco se aburra. Así toma un poco más de aire. Quiero contarles a todos y felicitarnos. Tenemos inscriptos de 46 localidades diferentes, así que es muy bueno. La parte buena del Zoom, de no poder estar en persona, digamos, pero que podamos de distintas localidades, comunas, ciudades, estar participando de actividades así. Les repito el mail, si alguno se conectó después, si quiere también, tiene una idea como Gaby para acercarla, sumarse, tiene un proyecto, quiere participar, etc. Les repito, es la usina legal, todo junto y en minúscula, la usina legal@gmail.com, cuando quieran. Y bueno, decime, Gaby, si te parece, te leo algunas de las preguntas que hicieron y las que habían quedado pendientes, digamos. Dale, sí, las que podamos ir respondiendo las respondemos ahora. Siempre en estas charlas suelen generarse algunas cuestiones muy particulares, donde siempre digo que por una cuestión de responsabilidad profesional, esas preguntas por ahí les digo, mándenmelas al mail y las vemos en forma particular, pero por lo que veo acá en el chat, dale, son bastante generales. Sí, tenemos. Déjame agradecerle a Georgina que me está pasando todas las... Soy nuevo en esto, Georgina me está escribiendo. Georgi, un beso, todas las preguntas. Leemos, bueno, habían quedado pendientes del promovido, pero ahora que estamos en tema, seguimos con el social, ¿te parece? Dale, acá veo una nomás que es de Andrea que dice: ¿por qué es importante los bienes que tenés a tu nombre? Bueno, es importante justamente para demostrar la vulnerabilidad social en el caso del monotributo social y en el caso del monotributo promovido, porque no tenés que ser responsable inscripto en bienes personales para poder acceder al monotributo promovido, y en el caso del monotributo social para demostrar esa vulnerabilidad social. Es decir, si vos tenés una 4x4, tenés una casa con un valor considerable, no se estaría justificando la inscripción en estos dos regímenes tributarios. Y queda una pendiente ahí. ¿La categoría NSP debe anotarse en ingresos brutos?
Había quedado pendiente el Sí, monotributo servicios. promovido. Sí, servicios y entra servicios NSP y entra dentro del régimen simplificado. Está. Perfecto. Te leo de monotributo social. Dale. ¿El monotributista social debe inscribirse en ingresos brutos? Sí, eso lo dijimos y hice bastante hincapié en eso porque creo que el problema más frecuente con el que me encuentro cuando viene un cliente que sale del monotributo social o del monotributo promovido y se encuentra con que no estuvo inscripto y después API le dice, mira, no estuviste inscripto, tenés esta deuda retroactiva. Es importante que si bien en el monotributo social está exento del pago, la exención hay que tramitarla, es decir, tenés que inscribir al cliente y tenés que solicitar la exención para que API sepa que, API, la Administración Provincial de Impuestos, sepa que ese contribuyente está dentro de un encuadre tributario especial y que está exento por su actividad y por su situación de monotributista social. Perfecto. Dice, a ver cuál leo. La baja de monotributo social ahora se puede hacer directamente por internet con la clave de seguridad social. La verdad que últimamente no tramite ninguna, habría que probar o mandar consulta a ANSES. Una vez que ANSES acepte la inscripción como monotributista social, ¿se debe hacer algún trámite ante AFIP? Me parece que quiso decir. Sí, una vez que aceptes, vos vas a pagar primero el monotributo social y después tenés que dar de alta en AFIP toda la parte tributaria, por así decirlo, en donde le vas a hacer el tema de la facturación, ya sea factura manual, le vas a habilitar el CAI, bien digo, o si es factura electrónica, le vas a habilitar el CAE. Una diferencia con el monotributo social, que vi ahí por ahí un comentario de alguna colega, es que con el monotributo promovido, a diferencia del monotributo social, podemos acceder a la cuenta corriente y ver bien todos los pagos, por eso siempre prefiero, y la colega coincidía conmigo, el monotributo promovido frente al social, porque es bastante especial y nos lleva muchísimo más trabajo, tanto a los contadores como a los clientes. Perfecto. ¿Una persona puede renunciar al monotributo social y pasarse al promovido? Y de ser así, ¿hay que esperar algún tiempo entre la baja y el alta nueva? Mira, ese sí es un caso bastante particular, porque en realidad el monotributo promovido no te deja tener ingresos previos, así que eso por ahí habría que consultarlo primero con AFIP antes de dar la baja, y si no, se va a tener que pasar al monotributo general. Está. Y Y hacemos después dos acá, más, si te parece, ¿cómo? sí. Sí, perdón. Sí, acá veo una que me suena parecido, no sé si está Ayelén por ahí, que justo hoy lo hablaba con ella. El tema de un cliente que le dieron de baja de oficio del monotributo social y consultó y parece que es por incompatibilidad por percibir jubilación mayor al haber mínimo. Lo que es incorrecto porque el señor percibe una UAM. Bueno, a la colega con la que hablé hoy también le pasaba algo parecido, no era por una jubilación, sino que le aparecía que cobraba una asignación, si mal no recuerdo, y me parece que está fallando ahí los cruces de ANSES. En ese caso deberías tratar de sacar un turno y acercarte a una UDAI que le corresponda por el domicilio y ver ahí qué es lo que está fallando, si es que vos tenés las constancias de que tu cliente, digamos, no está percibiendo eso, por lo cual lo excluyeron. Pero me llamó la atención esta pregunta porque justo hoy lo hablaba con una colega y yo no tuve ningún caso en particular, y de ahí veo la importancia, ¿no es cierto?, de hablar con otros colegas, de tener redes de contención tanto social, porque estamos muy estresados, como, digamos, profesional, e ir compartiendo casos para ir sacándole mayor provecho. ¿Está bien? Dale, si tenés dos más y después las últimas las vemos de última. Igual creo que contestamos casi todo. Contestaste. Te digo, mira, dice, ¿pueden inscribirse en monotributo promovido un joven que hoy gana dinero a través de Google, por ejemplo? Digamos, de algo virtual, ha querido decir. Bueno, ahí ya nos vamos más a la charla que estamos preparando sobre cripto y exportación de servicios. No sean ansiosos. Es previsor.
Hay que ver, porque si va a ser exportada, o sea, en realidad si tiene que hacer la factura de exportación no va a poder ser monotributo social ni promovido. Hay que ver ese caso más a fondo, digamos. Mira, dice, ¿se paga en el social el 5% de la facturación del mes anterior? No, eso es en el promovido. En el social lo que vas a pagar es esa cuota de inclusión, que es el 50% de la parte, digamos, de la obra social dentro de esa tabla de monotributo. Vas a pagar el 50% de la obra social por vos y por cada adherente que adhieras, valga la redundancia, a la obra social. Perfecto. Lo del 5% es solo para el promovido, y recuerden que si quieren tener el mes de aporte, si no facturaron nada el mes anterior, siempre tienen que pagar 1.009 pesos para asegurarse de tener ese mes cubierto con los aportes jubilatorios. Perfecto. Y acá hay una más, así sí. Ya terminamos. A fin de obtener la jubilación y faltando 2 años de aportes, por ejemplo, es preferible inscribirlo en promovido o social. Así a grandes rasgos, digamos, sin analizar toda la información, te diría que te vayas por promovido, que va a ser mucho más fácil y rápido sobre todo. Así que bueno, creo que contesté casi todas, y bueno, cualquier duda que tengan lo vamos hablando, ahí en el material también tienen mis redes sociales, y bueno, y el mail también. Bueno, así que bueno, estamos por finalizado. Bueno, Muchísimas se gracias. quedaron bastante, espero no haber sido aburrida. Sí. Estos temas por ahí son... No. Gracias a todos los que nos acompañaron con las cámaras también, porque por ahí uno se siente más acompañado, y esto de la virtualidad nos abre puertas, como dijiste vos, Enzo, a conocer un montón de gente y colegas de todas partes del país, y estar así conectados. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias y esperamos verlos en la próxima. Sigan sumándose. Buenísimo. Gracias, hasta luego. Saludos.